Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este martes 29 de abril. Vamos a estar juntos buena parte de la mañana con distintos asuntos. Habrá referencias, ya se pueden imaginar, al apagón eléctrico de ayer, porque pues cambió y ejerció su influencia en un montón de cosas, no solo en nuestra vida personal, que también, ¿no? Como seguro que muchos de ustedes habréis notado, casi hasta las 8 y pico de la tarde de ayer. Hoy me acompañan en el estudio dos alumnos del IES Cuenca del Nalón, son Alex de la Cruz González y Arturo Ezama Gutiérrez, y con ellos vienen tres profesoras, que son Elena Menéndez, que es profesora del IES Cuenca del Nalón, viene Sonia Fernández, que es profesora del IES de la Fresneda, y viene Camino Gutiérrez, que es profesora del IES García de la Concha de Víctor García de la Concha de Villaviciosa. Con ellas vamos a hablar sobre MACEA, sobre la muestra de arte contemporáneo escolar, tercera edición de esta iniciativa que surgía y que se puede ver en el IES Valle del Nalón, y que surge del grupo de docentes Arte en Red, integrado por profesores y profesoras de secundaria de la especialidad de dibujo. Y ayer al mediodía se inauguraba esta tercera edición en el tallerón del IES Cuenca del Nalón, con un acto muy interesante que, pues como se puede imaginar, también estuvo en una parte afectado por este apagón. En unos segundos saludamos a nuestros invitados, pero antes les cuento que por tercer año consecutivo este grupo de docentes Arte en Red, integrado por profesores y profesoras de secundaria de la especialidad de dibujo, vuelve a poner la educación artística en el lugar que se merece. En esta ocasión, las reflexiones que llevan a cabo con su alumnado se centran en el cuestionamiento de los límites y las fronteras en su más amplio sentido, ya que no solo delimitan territorios, sino que también definen las barreras invisibles que construimos en nuestras mentes y sociedades. Las propuestas artísticas resultantes se exponen bajo el título de Yende Allá, en la tercera muestra de arte contemporáneo escolar de Asturias, MACEAS, que organizan con la colaboración del área de juventud del Ayuntamiento de Langreo, y que se puede visitar hasta el día 16 de mayo, y esta es una de las novedades, en el tallerón del IES Cuenca del Nalón. Participan 14 centros de toda Asturias con su alumnado, y nos contarán a partir de ahora cómo son los trabajos que se pueden ver en esta tercera muestra MACEAS, pero en las dos anteriores se podían ver cosas realmente interesantes, guapísimas, y con una calidad fuera de lo común cuando hablamos de arte contemporáneo y arte contemporáneo escolar. Así que en cuestión de segundos saludamos hoy a nuestras invitadas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a Sonia Fernández. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Profesora del IES de la Fresneda. Sí. Y tercera ocasión en la que hablamos de MACEA, Sonia. Pues sí, me toca a mí siempre venir aquí a representar a este pedazo de grupo de profes que somos. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias. Elena Menéndez, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días, profesora del IES Cuenca del Nalón. Hola, Roberto, muchas gracias por contar con nosotros y con nosotras una vez más. Bueno, es que yo creo que es obligado, ¿no? El poder trasladar a toda la audiencia de RTPA el trabajo que hacéis. También estoy con nosotros Camino Gutiérrez, del IES Víctor García de la Concha de Villaviciosa. Camino, ¿qué tal? Hola, bien, Buenos muy días, bien. muchas gracias, bien. Bienvenida. Gracias a ti. Y junto a vosotras, dos alumnos, Alex de la Cruz. ¿Qué tal, Alex? Buenas, muy bien. Bueno, y también Arturo Ezama. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hola, bien, Roberto. Muchas gracias por sumaros a la conversación. Sois alumnos del IES Cuenca del Nalón, de la Felguera. Bueno, pues muchas gracias por participar en el programa. Y para las profes, ¿cómo viene, Sonia, esta tercera edición de MACEAS? Pues yo creo que viene fuerte, porque siempre nos pasa que un mes antes de inaugurar estamos con muchos nervios, pensando que no llegamos, cada profe diciendo no llego, tengo que abortar misión, y de repente en esas últimas semanas, yo no sé, pero nuestro alumnado se crece, empieza a ver las obras casi acabadas. En mi caso venían en las horas de recreo a terminar sus trabajos, si tenían alguna guardia también me aparecían por clase y meten ahí como ese sprint final, y bueno, conseguimos llevar a buen término pues un montón de propuestas que yo creo, como dijiste antes, que son súper variadas y muy interesantes. Vale. Ayer hacíais la inauguración, Elena. Creo que
casi en la parte final llegaba el apagón, ¿no? Que sufrimos en el día de ayer. Eso es, o sea, en realidad tuvimos la suerte de poder hacer prácticamente todo el programa que teníamos previsto para el día de ayer, y algo así como a las 12 y pico de la mañana de repente saltó la luz y bueno, al principio pensábamos que era una sobrecarga de tensión o algo así, y luego ya nos fuimos enterando poco a poco de lo que estaba pasando, pero por fortuna digamos que la presentación no se vio tan afectada. Sí a las presentaciones de los proyectos de algunos alumnos y alumnas que tenían piezas de vídeo y bueno, pues no se pudieron visionar en la visita guiada que hizo el alumnado, pero bueno, eso es casi anecdótico. Vale. Camino, ¿qué te parece a ti esta tercera edición de Maceas? ¿Cómo viene? Pues a mí me parece súper interesante. La verdad es que hay propuestas de todo tipo, desde pintura, instalación, pues lo que decías, videoarte. Y bueno, la muestra fue que ayer el alumnado marchó, bueno, el alumnado y también la gente que nos visitó, que no era alumnado. Parece que la gente marchó muy contenta con lo que pudo ver. ¿Estuviste en la inauguración? Sí. ¿Y qué tal? Bien, bien, la verdad es que ya el año pasado me había gustado, yo me incorporé al grupo el año pasado y ya me había gustado, pero este año me pareció más impresionante aún. Tuvimos varias novedades, un ballet y bueno, no sé, la verdad es que la gala inaugural a mí me sorprendió, y eso que estaba siendo parte de la preparación. Sonia, ¿qué tal la inauguración? Bueno, yo creo que vamos aprendiendo. El año pasado nos costó a lo mejor gestionar a tanto alumnado porque juntamos allí, no sé si eran 500 personas en el instituto, y este año decidimos que en vez de que vinieran todas las clases, con cada profe solo vino una parejina o 3 o 4 alumnos o alumnas que eran quienes iban a explicar las obras. Entonces se hizo como más manejable, y en el salón de actos, en este caso, pues nuestra madrina, que fue Leticia Baselgas, que luego hablamos de ella si quieres, sí, claro. También vino el proyecto piloto, que es una compañía de danza de aquí de Gijón, y lo que dice Camino, hicieron ahí una intervención inspirándose además en el ballet triádico de la Bauhaus, que yo creo que casi todo profe de plástica alguna vez menciona en sus clases. Entonces se hizo amena, y yo creo que sí, que el alumnado, bueno, que hablen ellos, ¿no? Pero yo creo que el alumnado se quedó un poco sorprendido con esa actuación y que fue más ameno que otros años, creo yo. Claro. Arturo, ¿qué te pareció a ti la inauguración de la Expo de ayer? Pues la verdad que me pareció súper entretenida. Yo que estoy un poco metido en el mundo de así de lo artístico, el proyecto piloto me parecen unos artistas súper profesionales y súper buenos, y la verdad que muy contentos con todo lo que pasó ayer, a pesar de bueno, de lo del apagón. Se pudo llevar bien y yo creo que quedó eso en una anécdota. Claro. Alex, ¿qué te parece a ti? A mí, yo ya estuve el año anterior, la segunda edición, pero desde otro instituto. Entonces no lo veía tanto desde, como fue en este año desde dentro, ver toda la preparación, todo lo que llevaba, y muy bien. Y me gustó bastante, me gustó mucho cómo se hizo. Vale. Bueno, tenéis obra en esta tercera edición. Contarnos ahora, luego seguramente acabaremos yendo hacia vosotros también, ¿no? Pero, ¿qué es lo que habéis preparado vosotros en el IES Cuenca del Nalón? Pues mira, desde primero de bachillerato preparamos 2 proyectos. Uno con Natalia Pastor, que trata sobre eso, sobre el ballet triádico y sobre las fronteras, y otro que hicimos junto a los alumnos de segundo de bachiller, que trata sobre el cine expresionista alemán, como El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, y cogiendo eso, fragmentos de esas películas y retratándolos. Y también hicimos un corto que ayer no se pudo ver por el apagón, pero que si vais a la expo no os lo podéis perder. Claro. Estás también en esos proyectos, Alex, ¿no? También, sí. Vale. ¿Os aporta ¿qué os aporta este trabajo? Es como un conocimiento, nos aporta como un conocimiento más allá de lo artístico, porque por ejemplo yo no conocía sobre el cine como era antes, entonces como que nos enseña de ello. Claro, muy bien. Bueno, pues son una muestra de lo que se puede ver hasta el día 16 de mayo, que es una de las novedades, ¿no? Sonia, Elena y Camino, ampliáis a
a tiempos ya como los grandes, ¿no? 15 días, ¿no?, de exposición. Sí, en general las otras ediciones la gente nos decía que no tenía tiempo para ir a ver la exposición porque tenemos nuestras agendas, nuestros trabajos, obligaciones, y este año hicimos el esfuerzo de ampliar a 3 semanas de apertura, porque bueno, siempre que está abierto tiene que haber uno de los profes o de las profes de Arte en Red allí vigilando, o sea que para nosotros es un poco más de esfuerzo, pero creemos que merece la pena porque nos daba mucha pena después de todo el trabajazo que hacíamos a la semana desmontar aquello. Entonces yo creo que este año pues 3 semanas dan pie a que pueda acercarse más la gente. Claro, 3 semanas que además cambiando de fecha, ¿no?, porque en las 2 muestras anteriores, si no recuerdo mal, se podía ver en 2-3 días los trabajos y encima en una fecha todavía más complicada que ahora, ¿no?, porque se hacía en junio, si no recuerdo mal, ¿no? Eso es, este año, bueno, pues por cuestiones organizativas, al final hay un esfuerzo humano detrás de esta muestra importante. Arte en Red llevamos reuniéndonos prácticamente todo el curso escolar, 1 o 2 veces al mes, toda la tarde, más muchas otras horas de nuestro tiempo en teoría libre. Y bueno, este año, además de que sea fin de curso, como todos los años, coincide año de oposiciones, y para el profesorado es una inversión de tiempo, no solo para quienes opositamos, sino para quienes están haciendo todo el trabajo desde el lado de los tribunales. Es una carga de trabajo adicional exponencial, con lo cual un poco en base a eso decidimos adelantar las fechas. Bueno, esta es un poco la trastienda. Claro. Vamos a que nos contéis qué es lo que habéis preparado en vuestro caso, Camino, en el IES Virgen Víctor García de la Concha. Bueno, yo voy con un grupo de cuarto de la ESO que prepararon una instalación. Es un ready-made, utilizaron espejos reciclados en los que estamparon unos vinilos que son fragmentos de historias personales de su familia, bueno, fragmentos de conversaciones que tuvieron con sus mayores, y ellos trabajaban un poco la idea de transgredir esos límites entre lo que vemos, el ego que nos refleja el espejo, y el comunicarte con esa otra historia que está más allá del reflejo. Entonces situaban los textos en invertido, haciendo también bueno, pues como un símil a la dificultad de comunicarte con ese otro, y también es un poco difícil de explicar así en abstracto. También los situaban los espejos en una esquina, de tal manera que podías leer el texto de uno sobre el reflejo del otro, y eso también era, bueno, pues como un poco el diálogo que se establece entre las personas, la elaboración de un relato conjunto. Hablaba un poco por ahí. Qué bien. Bueno, Elena, tú estás con Alex y con Arturo, ¿no? Eso es. En mi caso estoy acompañando 2 proyectos, uno con primero de la ESO, con Natalia Pastor y Javi Marzoa, y bueno, hicimos un insectario imaginario, y luego con primero y segundo de bachillerato, junto con Javi, pues hicimos esta especie de gabinete del Dr. Caligari, en el que hacíamos una visión crítica, bueno, de lo que está pasando también actualmente con todo el tema de la inteligencia artificial, la autoría de las obras. O sea, establecimos un símil con, bueno, pues con la época de las vanguardias, que fue una época de ruptura, de transgredir límites, y bueno, pues lo trajimos al momento actual. Sonia, ¿qué has preparado tú y tus alumnos? Yo este año estoy súper orgullosa porque, de verdad, o sea, siempre estoy contenta, pero este año es que estoy súper orgullosa. En la Fresneda trabajamos un poco por proyectos interdisciplinares, y este año en tercero de la ESO, pues desde varias asignaturas ya habíamos trabajado el tema de la ropa y sus problemáticas, con lo cual cuando yo les planteo el tema, que este año era límites, fronteras, pues hicimos una lluvia de ideas en la pizarra y ahí salieron un montón de cosas. Sus reflexiones ya me dejaron muy alucinada ese día,
pero al final tiraron por la ropa porque se habían leído un libro en geografía o bueno, por lo que fuera, decidieron que la ropa era lo que querían hacer. Entonces yo busqué un montón de referencias artísticas de artistas contemporáneos que trabajaran sobre los conceptos que habían sacado en la pizarra, y entre ellos pues les puse a Ella Natsui, que es un artista africano súper interesante, que se dedica a hacer unas cortinas inmensas con piezas muy pequeñas que son los capuchones de las botellas o chapas o algo así. Entonces tiene piezas de más de 20 metros cuadrados, y yo creo que eso fue lo que fue el detonante que les inspiró, y me dijeron que querían hacer una cortina con etiquetas de ropa. Entonces decidimos pedirle a la comunidad educativa, que fue también muy guapo porque muchos centros de arte en red me mandaban sobres y yo se los dejaba abrir en clase y alucinaban. Era la primera vez que abrían un sobre en su vida. ¿Pero quién nos manda esto, profe? Y yo, pues nos lo mandan de Luarca o nos lo mandan de Elías Roces. Y estaban emocionadísimas cuando abrían aquello. Y nada, pegaron y pegaron etiquetas. Decidieron poner como la cara buena todas las marcas, que es lo que nos gusta de la moda, que si Brownie, que si Zara, que si lo que sea, y en la cara B está como una parte más negativa con una proyección de cifras reales de lo que pasa pues en otros países, ¿no? Con la deslocalización de la fabricación, con las bajas condiciones laborales que tiene quien fabrica nuestra ropa, con toda la ropa que tiramos, con los inconvenientes tóxicos que tienen aquellos países, etcétera. Y en el lado bueno, con otra clase, porque además esto fue muy guapo porque trabajé con dos clases diferentes que en un principio no sabían casi que estaban trabajando en algo común, pero que luego funcionó muy bien junto, y en esa cara buena teníamos por ahí un maniquí y le hicimos un vestido. Le hicieron, porque yo poco participé, y fue también muy guapo verles coser. No sabían la diferencia entre una aguja y un alfiler. Y allí tuve pues a toda la clase y decían que les relajaba, que no sé, fue como muy guapa la implicación, y le hicimos un vestido de noche a Europa, porque ese maniquí decidimos que era una alegoría de Europa, y le hicimos un traje de noche como de raso negro muy elegante, pero que tiene las mangas como si fueran las de una camisa de fuerza, para evidenciar la locura que tiene Europa con el abuso del consumo de ropa. Pues menuda reflexión, Sonia. Sí, estoy súper orgullosa, de verdad. Claro. Que, bueno, en parte entiendo que, y os lo pregunto también a vosotras, que de lo que se trata es de demostrar, entre comillas, cómo en vuestra asignatura, cómo a través del arte contemporáneo se puede hacer reflexiones tan potentes como esta que nos acabas de contar. Claro, es que es un poco la base de nuestro grupo Arte en Red. Creemos firmemente en el poder del arte como vía de pensamiento y como vía de reflexión, y es también una herramienta muy potente para ser transversal y convertirse en vehículo que une pues un montón de reflexiones, de conceptos y de problemáticas actuales que nos rodean. Sí, Elena. Sí, totalmente de acuerdo. Otra cosa que yo resaltaría es, bueno, el poder de lo grupal. O sea, Maceas no existiría sin todos los centros que lo integran, con su profesorado y su alumnado. Y luego, desde cada centro educativo, o sea, yo creo que las relaciones que se establecen entre el profesorado y el alumnado, y entre toda la comunidad educativa al total, ¿no? Porque en el IES Cuenca del Nalón, que somos centro que recibe al resto de centros participantes, estas semanas, bueno, ha habido una implicación total desde dirección al claustro y al alumnado. O sea, al igual que Sonia, a mí me pasó pues eso, que de repente alumnos y alumnas a los que les doy clase y a las que les doy clase, pero también personas a las que he visto una vez en el instituto, de repente venían a contribuir con ese proyecto que no sabían muy bien qué era, pero que de repente nos unía, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo de emoción, ¿no? Que viene de esa idea de mover, ¿no? Y el arte nos mueve. Camino. No, bueno, a mí la verdad es que es lo que más valioso me parece de este proyecto, la posibilidad de transgredir los límites del aula, y para ellos y para ellas es súper valioso también. Yo ayer lo pude ver, como el grupo que yo llevaba comentaba, pues, llegaron a decir qué gente diferente hay, viendo a los alumnos de otros centros, y se quedaron con ganas de incluso de pasar más rato allí con ellos y establecer esos vínculos que al final les hacen crecer. Nos lo decía ayer una de las personas que vino a la gala, la consejera de Cultura, nos hablaba de
de un poema a fronteira en el que bueno, pues se hablaba de cómo cuando tú transgredes esa frontera dejas tanta tierra allá como tú te llevas en los zapatos, y es que es tal cual, o sea, lo que ella nos dijo ayer es lo que yo pude ver hoy en los mensajes del profesorado que íbamos hablando en el chat que tenemos, comentando cuál fue el feedback del alumnado ayer volviendo a sus centros o a sus casas, y también la sensación propia, porque yo sí que a nivel personal creo que ayer me llevé un gran aprendizaje otra vez más de este grupo. Claro, porque Arte en Red, empezabais en pañales hace 3 años con la tercera edición, pero a medida que vais viniendo por aquí, este es el 3er año, el grupo se consolida y crece, entiendo, Sonia. Bueno, crecer yo creo que no crece porque siempre hay circunstancias personales, pues lo que comentaba antes Elena, que si alguien está estudiando para las oposiciones o tiene que ejercer la crianza o tiene personas mayores a sus cuidados o lo que sea, y hace que abandonen el grupo, pero sin embargo siempre tenemos como nuevos fichajes, entonces más o menos nos mantenemos, yo creo que somos 19 o 20 personas y solemos ser siempre ese número, pero con alguna variación. Entonces lo que sí creo es que estamos más consolidados a nivel organización, delegamos un poco más pues lo que puede hacer cada uno o cada una y vamos aprendiendo de los errores, que seguimos teniéndolos, claro está, pero yo creo que año tras año pues vamos mejorando. Bueno, errores que a veces son necesarios, ¿no? Tropezar para Por volver a supuesto. empezar, ¿no? O levantarse, ¿no? Por supuesto, forma parte del proceso de trabajo, ¿no? Yo creo que la educación iría mucho más alineada con la vida si permitiéramos más el error, la experimentación y el transgredir esos límites, yende allá. Claro. Bueno, contarnos ahora cómo llegáis en el grupo, en Arte en Red, cómo llegáis al lema de este año, yende allá, a tratar, porque lleváis desde el principio de curso. Sí. Claro, tormenta de ideas, decías. Sí, desde el principio a saber del curso, lo que salía. Alguien, yo ya ni me acuerdo cómo fue, porque trabajamos mucho colectivamente, como decía Elena, y propusimos el tema de las fronteras, de los límites, de los yendes. Entonces eso lo teníamos clarísimo y empezamos ya a trabajar en clase, cada cual, con ese tema. Pero nos faltaba el título, porque siempre buscamos que el título esté en asturiano, que es otra de las bases del grupo, la defensa de nuestra lengua asturiana. Y bueno, no salía. Y tenemos un chat de WhatsApp que echa humo, o sea, hay noches que yo me desconecto un poco y digo, madre, tengo aquí 30 y pico mensajes, y ahí pues proponíamos cosas, hacíamos encuestas, votábamos, y no teníamos un título que nos gustara mucho, ¿no? Estábamos como que no... Le dimos muchas vueltas este año, sí. Y al final pues salió Yende Allá y nos pareció que era bueno contundente, que expresaba precisamente lo que queríamos transmitir, que era el ir más allá de esas fronteras, que es en realidad uno de los aprendizajes más importantes que tiene el arte, ¿no? Como decía Elena, el proceso artístico siempre te lleva más allá. Entonces Yende Allá nos pareció un buen título. Sí. A mí me gusta mucho, sí. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Que sois un grupo realmente inquieto para llegar a la tercera edición de Maceas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo antes, respecto a lo que decía Sonia, de que el grupo no crece en número, pero sí que yo lo noto cada vez más grande, porque también luego lo que trasciende al centro va creciendo el grupo. Yo ayer volví a Villaviciosa a coger el coche para volver a casa y me preguntaban todos los profes, y luego, por ejemplo, pues en el grupo del centro, cuando compartí lo que estábamos haciendo y tal, pues yo sí que siento que hay un interés, y entonces en ese sentido sí que lo creo grande. Y sí, a tu pregunta, el grupo es muy inquieto. Sí, Elena. Bueno, yo tengo poco más que aportar a esto. Me venía a la cabeza, pues eso, toda la labor humana que hay detrás. O sea, me venía a la cabeza ahora el profesorado de formación profesional que nos cableó todo el tallerón, por ejemplo. Me viene a la cabeza, bueno, pues gente que está alrededor de la comunidad educativa haciendo posible esto. Pues las familias del alumnado acompañándolos a que puedan estar hoy aquí en la radio. Pues al final yo creo que se tejen unas redes que son invisibles, pero que son muy necesarias para que la educación, bueno, pues realmente sea algo transformador. Para tener una educación del siglo XXI, creo que tenemos que volver a reavivar esos vínculos que, bueno, que existían en otros momentos de la historia y que ahora mismo, pues bueno, por las circunstancias en las que vivimos,
solemos estar bastante individualizados e individualizadas. Y proyectos como Maceas creo que hacen posible el volver a crear y a tejer estos vínculos. Me venía a la cabeza también otro compañero de Arte en Red, Fidel, que ayer se reencontró con su alumnado de comunicación, no me sale ahora el nombre de la materia, ayudadme, cultura audiovisual, perdón. Pues con su alumnado del año pasado y del de este año. Participó con el alumnado del año pasado con una propuesta y con el alumnado de otro centro educativo este año con otra propuesta. Yo también me reencontré con ese alumnado del año pasado y creo que esto es como, no sé, casi mágico, diría. Claro, ayer estaba la consejera de Cultura, no sé si otras veces habían ido autoridades, ¿no? Bueno, desde el ayuntamiento creo que sí, ¿no? Sí, siempre está una representación del ayuntamiento de Langreo, que además hay que decirlo, son los que nos patrocinan y nos pagan ahí pues toda la impresión y nos dan ahí el apoyo tanto humano como económico, y siempre están. Y otros años, pues un año sí que había venido Artime, por ejemplo, y gente de la Consejería de Educación, pero este año como que, no sé, creemos que nuestro alumnado se convierte en agente cultural, porque están haciendo y proponiendo cosas muy interesantes para la comunidad asturiana. Y entonces decidimos invitar a Vanessa Gutiérrez, que es nuestra consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, y nuestra sorpresa fue cuando nos confirmó la asistencia, y creo que ayer, que lo dijo Camino antes, su intervención fue maravillosa. Sí. Creo que es una persona que respeta con todos los poros de su piel la cultura, y eso se nota. Y entonces pues nos habló de la importancia del arte, en nuestro caso es el arte plástico, ¿no? Pero yo entiendo que el arte literario o el arte musical o cualquier tipo de arte pues entra en el mismo saco, y creo que en este país nuestro pues no se le da la suficiente importancia a la cultura, cosa que no pasa a lo mejor en Francia, que es uno de los países con los que yo puedo tener un poco más de contacto, y en España la cultura siempre es como, bueno, para darle un poco de color al asunto, y nadie cree realmente en toda la importancia y toda la base teórica y toda la transformación de pensamiento y la reflexión que genera. Y creo que ayer Vanessa nos dio una lección impresionante, porque debió hablar 5 minutos, pero todo lo que dijo creo que nos dejó impresionadas. ¿Sí? Sí, sí. Sí, fue muy emotivo, la verdad. Ya Leti había hablado muy bien y fue como, no sé. Claro. Sí. Porque cada año Maceas tiene una madrina, ¿no? En este caso fue Leticia Baselgas, ¿no? Después de elegir el tema con el que vamos a trabajar, intentamos buscar una persona que sea de Asturias y que tenga que ver con eso, ¿no? Y como este año el título iba a ser, bueno, no sabíamos el título, pero sabíamos que íbamos a transgredir fronteras y límites, pues hacemos varias propuestas, y lo mismo en ese grupo que tenemos de WhatsApp hacemos encuestas y a ver quién prefiere que venga y tal, y yo creo que Leticia fue votada pues por casi la mayoría, y creemos que es una mujer que ha transgredido todas las normas en el mundo de la pandereta. Ella viene de una educación posfranquista en el mundo del baile regional, que se llamaba antes, y que aquello era como un ejército, y bueno, es que tiene un libro que acaba de escribir, y de ahí sacamos un poco también todo su discurso, y ella eso lo reniega, entonces le hace repensarse, le hace deconstruirse, y aparece como que renace con su identidad nueva, que tiene esa parte de la pandereta tradicional, pero que la lleva a donde nadie había llevado la pandereta, porque la mezcla con música electrónica, la mezcla con guitarra, la mezcla con otras cosas, y nos parecía que era como la persona idónea para amadrinar este año pues esta propuesta, y más aún porque ella es profesora de dibujo como vosotras, sí, ¿no? sí, sí. Claro, pues, buena elección, ¿no, Elena? Sí, bueno, yo personalmente eché de menos que tocase la pandereta, honestamente. Igual se lo estaba pensando, teníamos que habérselo pedido, sí. Bueno, el caso es que desde septiembre estáis en Arte en Red dando vueltas a la tercera edición de Maceas. Lo primero es establecer más o menos la idea, luego ya, en este caso, llegasteis a Leticia Baselgas, pero claro, una vez que tenéis todo esto, ¿cómo lo lleváis al aula? Cada una tendrá su propia estrategia, digamos, ¿no? Cada profe, me refiero. Yo, por ejemplo, en mi caso, con el grupo que trabajé, pues yo les llevé una serie de referencias artísticas que estuvimos viendo de cómo otras personas habían trabajado este tema anteriormente. Entonces eso nos hizo empezar a reflexionar acerca de qué íbamos a hablar. Y bueno, en este caso
en mi caso no fue especialmente difícil porque fui con un grupo muy reducido de alumnado. Solo son 5 porque es una optativa y entonces el diálogo en esa clase es facilísimo. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a reflexionar y luego a darle forma, a utilizar ese lenguaje contemporáneo para transmitir lo que queremos contar. Y bueno, pues fue evolucionando un montón. Empezamos a plantearnos una instalación totalmente diferente que poco a poco fue evolucionando y es verdad que materializar fue como las últimas semanas prácticamente. Hay una fase de reflexión mucho más larga, más extensa que luego lo que es llevarlo al aula. Yo creo que ese es un aprendizaje también para el alumnado, que está a lo mejor acostumbrado a, venga, vamos a llegar y vamos a hacer esto. Y no son manualidades, no es así, Elena, ¿no? Bueno, en nuestro caso, y aquí voy a hablar como departamento, hubo diferentes formas de aproximar los proyectos al alumnado. En función de las dinámicas del aula, bueno, pues a veces se puede trabajar de una manera y a veces se puede trabajar de otra. El Instituto Cuenca del Nalón es un centro de difícil desempeño y en nuestro caso llevamos también proyectos de primero de la ESO y una pequeña contribución de tercero de la ESO al proyecto de primero de bachillerato que hicieron en la materia de volumen, y las formas de trabajo fueron bastante diferentes en función de con qué alumnado estábamos trabajando, desde sacar un proyecto de una pequeña actividad que estábamos haciendo y eso fue creciendo y creciendo y creciendo en el caso de primero de la ESO, hasta hacer una instalación bueno, bastante potente desde mi punto de vista, con ese insectario imaginario en el que, bueno, transgredimos fronteras de esos insectos imposibles, de esas, bueno, pues personas plurales que habitamos en el mundo, ¿no? Como una alegoría con sus nombres imaginarios, pues imagínate, esto todo se fue construyendo poco a poco hasta ser un proyecto, bueno, pues de gran envergadura. En el caso del proyecto del cine expresionista alemán, se les propuso la idea y a partir de esto fue creciendo con las reinterpretaciones que el alumnado fue haciendo y sobre todo desde otra materia optativa que les doy, a partir de una, bueno, vamos a decir, una problemática o un debate que surgió un día acabando las horas de clase, nació un proyecto que prácticamente autolideró el alumnado y del que me siento súper orgullosa, independientemente del resultado estético, de la calidad que pueda tener o no tener, que yo creo que sí que tiene muchas cosas buenas. Se trata de ese vídeo, de ese corto que hicieron, bueno, pues prácticamente en su totalidad, inspirándose en esas imágenes de cine que, bueno, visionamos algunos fragmentos porque el tiempo realmente no daba, y con una implicación muy muy grande, desde la caracterización hasta la búsqueda de localizaciones, los tipos de plano, la edición, el intervenir ese audiovisual con inteligencia artificial porque estábamos haciendo un diálogo con la IA y, bueno, desde criticarlo hasta apropiarnos de la IA para, bueno, revertir esa pérdida de autoría. Entonces, esto, ¿no? Las maneras de trabajo yo creo que van a ser un poco diferentes en función de la materia desde que la abordes, el tipo de alumnado que tengas en esa materia y un poco la dinámica que haya en el aula. Lo que sí tengo claro es que, bueno, siempre se genera ese ecosistema súper interesante en el que el arte nos lleva a otros lugares. Claro. Bueno, todo esto lo habláis en el grupo de profes Arte en Red. Pero claro, están aquí Alex y Arturo, que os están escuchando atentamente, porque ¿cómo recibís vosotros? Alex, tú creo que decías que habéis participado ya el curso pasado en otro instituto. ¿Cómo recibís vosotros cuando llegáis a clase y la profe de plástica os dice, bueno, vamos a plantear este tema? ¿Cómo lo recibís por parte del alumnado, claro? Bueno, el año pasado yo fui solamente de... como espectador, sí. Porque en la mi asignatura era iniciación al cine en primero de bachiller, pero no teníamos ningún proyecto. Solo que
el Maceas era así una cosa importante y al ser pocos que queríamos ir, nos llevó con ella. Entonces este año ya participamos y nos presentaron la idea en clase como... sí, no sé... o sea, nos los pusieron, vaya. Sí. Y luego dentro del, por ejemplo, de lo del cine, El cine expresionista. el expresionista del cine nos lo presentó y luego cada uno hacía como su propia interpretación. Cogíamos los fotogramas de películas o ya creábamos nosotros como Nuestro propio trabajo. nuestro propio trabajo, sí. Claro, porque Alex, a ti te interesa el cine, por lo que Sí, algo, cuentas, sí. ¿no? Algo. Claro, enfrentarte a este cine expresionista alemán, bueno, nada fácil, Elena, ¿eh? Bueno, aquí... Muy guapo estéticamente incluso, pero... Aquí la iniciativa la tuvo mi compañero Javier, que se vino arriba en un momento dado y dijo, venga, vamos a hacer otro proyecto más, donde ya teníamos pocos, y yo decía, no, y él decía, venga, anda, y al final dije, venga, sí, y bueno, pues sí, al principio un poco duro, ¿no? Porque creo que la estética no es fácil para la gente de esta generación, pero entraron muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Os llamó la atención, bueno, supongo, ¿no? Cómo enfrentaros a esas imágenes, ¿no? Sí, Arturo. Sí, fue difícil, pero también fue bonito de hacer y de grabar y de dibujar. Fue todo un proceso muy, muy bonito. ¿Salisteis fuera a grabar, fuera del centro? No, todo lo que grabamos fue en el instituto y luego las labores de edición y de ropa y de... Es duro, pero es guapo y el resultado luego merece la pena, la Claro, verdad. bueno, el centro es un gran escenario, ¿no? Para llevarnos a esa época del cine expresionista alemán, ¿no? Sí, la verdad. Langreo en general, y lo digo con mucho cariño, ¿no? Que seguro que se encontraban, Sonia, buenas localizaciones, ¿no? Hombre, las cuencas, las dos cuencas asturianas, creo que son dos territorios que hay que reivindicar, son parte de nuestra memoria, son maravillosos estéticamente y, por lo menos desde el punto de vista artístico, pues son súper inspiradores. Claro, pero bueno, a lo que iba con Alex y con Arturo, ¿no? No sé si os causa cierto impacto enfrentaros a este tipo de iniciativas en una asignatura como es la de plástica. Bueno, la verdad que yo es algo que disfruto, hacer trabajos para que luego venga gente a verlos, ver los suyos, ver cómo trabajan en otros institutos. A mí la verdad que es algo que me gusta. Tienes vocación de artista, ¿no? También lo decías antes, Sí. que te interesaba mucho este mundo. De hecho, creo que haces alguna cosa ya por ahí, ¿no? Sí, de hecho sí. Pintura, foto. Pues hago trabajos digitales, expongo el 7 de mayo, inauguro en Oviedo, en el Otero, en el Chigre Lata de Zinc y la verdad que bueno, eso. O sea, que estás en el underground. Sí, bueno, estoy ahí. Arturo. O sea, poco a poco. Qué bien, ¿no? Que es bueno donde... Sí, la verdad. O sea, que el día 7 de mayo... El día 7 a las 7:30. Vale, habías dicho en Lata de Zinc, pero... en Oviedo, en el Otero. ¿Qué vas a exponer? Pues es una exposición, es variada, es de arte digital, tengo 14 piezas y nada, bueno, es un poco a libre interpretación, no me gusta poner cadenas a la hora de que cada uno vea lo que vea, claro, en mis trabajos. Qué bien, da gusto así, me imagino, Elena. Sí, me llama la atención la timidez que tienen hoy. Creo que sería interesante que comentasen que los dos están en el bachillerato de artes. En el Cuenca del Nalón tenemos las dos vías artísticas, la de artes escénicas y la de artes plásticas. Y bueno, Alex concretamente, dentro de los trabajos que hizo para el proyecto, se los llevó a su terreno, que es el del tatuaje. Entonces utilizó una técnica
que se utiliza para tatuar, para aprender a hacer tatuajes. Quizás esto lo puede explicar él mejor, que compró también materiales y demás para poner en práctica esto en las interpretaciones que hizo. Sí, ya que con tanto trabajo que hay en el bachiller de artes, no me daba tiempo para como tatuar a mí y practicar con ello. Entonces compré como unas agujas, pero debe de ser la aguja típica de tatuar, venía con tinta de boli. Entonces queda al meterlo en la máquina es como un puntillismo. Claro. Y entonces los dibujos quedan así en puntillismo. Y entonces hay algo que también me ayuda a practicar el pulso cuando vibra la máquina y tal. Esto Bueno, pues yo cada año que venís me sorprendo siempre con los alumnos y alumnas que vienen y que tenéis, porque claro, en la nota de prensa que habéis enviado a los medios, en la segunda línea no queríais esperar a ningún punto y aparte, en la segunda línea ya decís que esto es para poner la educación artística en el lugar que se merece. ¿Cuál es ese lugar? Para mí esto es fundamental. Y yo que sé, lo que contaba antes Elena, el proyecto que presentaron en primero de la ESO, tú con tu alumnado, o sea, creo que hay un montón de profes de plástica haciendo trabajos maravillosos y se quedan en su aula y a veces ni se exponen en los centros. Y un poco cuando surge Arte en Red, surge con este objetivo, que es poner la educación artística en el lugar que merece. Entonces, ese trabajo de insectos que hicieron en primero de la ESO podría ser un trabajín de aula, una tareína muy leve, y ala, pasamos a otra cosa. Pero es que tuvieron que comerse la cabeza para meterlos en unos marcos, para ponerle unos títulos. Está presentado en una instalación maravillosa, como si fuera una estantería de un gabinete de curiosidades de un científico o científica, porque se inspiraron en una científica además. Y claro, no es lo mismo que tú guardes tu insecto dibujado en tu blog de dibujo y pases a otra tarea, a que lo veas expuesto, que haya un montón de gente que lo está viendo y que le des ese corpus de arte, que es en realidad lo que tiene. Entonces es muy importante que nuestro alumnado vea sus obras en otro sitio fuera del aula y que transgreda esas fronteras de su clase, que es lo que hablábamos antes. Además, este trabajo concretamente se concluyó a partir de varias dinámicas grupales en la que los 3 primeros de la ESO, bueno, pues se juntaron y con la colaboración de las alumnas, y hablo en femenino porque son todo chicas, de las alumnas de segundo de bachillerato de artes, que nos estuvieron ayudando a hacer la presentación de los insectos. Los insectos finales son fragmentos de insectos que hacen diferentes personas. Entonces se construye un insecto imaginario a partir de 2 mitades. De alguna manera, simbólicamente, estamos uniendo nuestras diferencias para crear algo nuevo, para reivindicar, bueno, pues que esa diferencia nos favorece, nos enriquece. Camino. Sí, bueno, para mí el poder de la asignatura es precisamente que les ofrece el imaginar otros escenarios posibles, o sea, no limitarse a entrar en el aula y toca hacer esto, que en muchos momentos es lo que toca y hay que hacerlo, pero también encontrar ese lugar de poder imaginar otra realidad, otra manera de habitar y también de transformar ese mundo que se habita. Claro. ¿Y esto lo hacéis con cuántas horas a la semana? Bueno, es que esa es otra de nuestras reivindicaciones, claro está. Trabajamos con 2 horas a la semana. Somos uno de los países europeos que menos horas dedica en la enseñanza obligatoria al arte, a la enseñanza artística. No puedo dejar de decir que en primaria no tenemos personas especialistas. Dan 50 minutos en primaria, y se las imparte gente no especialista, que hay excepciones muy honrosas, pero en general les ponen a copiar y a colorear, que eso es el antiarte. Y cuando llegan a primero de la ESO, la labor del profesorado de plástica muchas veces es que desaprendan lo que traen aprendido. Y sí, es que es así. Entonces, la enseñanza artística, si tuviéramos más horas, llegaríamos a mucho más, pero es que siempre nos preguntan ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve el arte? Pues yo podría estar 1 hora hablando o más, no sé, de lo que sirve para lo que sirve el arte, porque aparte de servir para expresarse, que es algo obvio, sirve para ordenar los pensamientos y para reflexionar, como estuvimos haciendo ahora mismo, ¿no? Con todo esto que te estamos contando. Sirve para comenzar un diálogo.
nos enseña a ser más tolerantes, porque estamos siempre abrazando la diversidad, es una garantía de democracia, porque propone constantemente problemas de libertad, y fíjate, en los regímenes autoritarios muchas veces lo primero que prohíben es el arte, ¿no? Pues por algo será. Es un vehículo idóneo para conectar ideas, porque tiene ese poder transversal de unir cosas muy diferentes. Nos enseña a aprender haciendo, a ser perseverantes, a trabajar con la frustración, a buscar soluciones, a enfrentarte a la materia, que es algo importante, creo, en el arte y en esta generación tan digital, pues que se enfrenten a tocar, a sentir y a experimentar las texturas y desarrollar su psicomotricidad fina, pues es también algo muy importante. Agudiza su mirada, les enseña a apreciar la belleza y aporta sensibilidad, genera creatividad, desarrolla la imaginación. O sea, podría seguir. Es que el arte es fundamental para la educación, y voy a nombrar aquí a Herbert Reed, que es uno de los grandes teóricos de la educación artística, que él es muy contundente y dice que sin arte no hay educación. Y a mí me gustaría, bueno, añadir, si me lo permitís, que el arte sirve para comprender el mundo en el que vivimos, porque vivimos en el siglo XXI en un mundo eminentemente audiovisual y si no estamos formados en la materia, somos analfabetos audiovisuales, somos sujetos completamente manipulables. Entonces el arte nos sirve para comprender desde una forma crítica y reflexionada el mundo en el que vivimos y poder transformarlo. Claro. Camino. Nada que No añadir. te dejaron hablar, nada, no me dejaron nada. Bueno, el otro día estuvo aquí en el programa Cristina de Silva, que forma parte del Laboratorio de Electrónica Visual, que este fin de semana tienen su festival aquí en Gijón, y llegábamos más o menos en la conversación a plantear cómo quizás algunas de las mejores interpretaciones, reflexiones de lo que nos está pasando hoy en este mundo vienen del arte contemporáneo, no vienen de otro sitio, de otra disciplina, ¿no? Vienen de cómo artistas nos llevan a esa reflexión de lo que nos pasa hoy. El arte siempre es innovación, o casi siempre, y hay veces que hay cosas que hace un artista al que tildan de loco o de loca en no sé qué década, y a lo mejor 10 años después la publicidad utiliza lo que hizo esa persona, o en una película aparece lo que hizo esa persona, etcétera. Entonces yo creo que sí, que en el arte tenemos esa libertad y tenemos esa capacidad de transgredir leyendas, y estamos a veces siendo vanguardia de lo que va a pasar luego en la sociedad. Desde luego. Bueno, ¿cómo valoráis vosotras el papel del alumnado, la implicación de vuestro alumnado en este tipo de proyectos? Bueno, con toda la sinceridad, a veces es difícil, porque si no están habituados y habituadas a estas dinámicas de trabajo, se les hace raro. Entonces, sí que existe ese momento del proyecto en el que sientes que tú estás tirando más que el grupo. Pero luego, no sé, la magia se hace, enganchan en un momento dado y de repente funciona. Y luego, para mí, para mi punto de vista, cuando ya me pasó el año pasado y me vuelve a pasar este año, cuando conectan realmente es cuando ven su obra expuesta, cuando llegan al tallerón y de repente la sacan del aula, la ven ahí puesta y se creen lo que son pues artistas contemporáneos que están exhibiendo su trabajo. De hecho, este año, la suerte de haber adelantado la propuesta es que ahora nos volvemos con más ideas a clase. Yo ayer lo pude hablar con el grupo y me consta que hoy que volvemos a tener clase ya tienen ganas de llevar al aula cosas que vieron. Pues lo del ballet triádico, por ejemplo, creo que ayer fue algo que a todos ellos les abrió un límite que no conocían, vieron más allá, que otras cosas se pueden hacer, y nosotros, por ejemplo, vamos a continuar por ahí. La implicación es muy, muy, muy positiva. Elena. Mi experiencia es un poco diferente. Yo estoy en estado de total enamoramiento de mi alumnado ahora mismo. De hecho, desearía que se acabase el curso ahora para acabar en este éxtasis,
porque más allá de la muestra, de lo que es la exposición, yo lo que me llevo es el proceso de trabajo. O sea, ha habido una implicación no al 100, sino al 200%. Muchos y muchas de ellos y de ellas se quedaron varias tardes para ayudar, lo que le pasó a Sonia también, ¿no? Guardias, recreos, etc. Y gente que no formaba parte de la materia, pues ahí implicada totalmente en búsqueda de soluciones, no solamente de sus propios trabajos. A veces hay dificultades técnicas en el montaje y ahí estuvo una gran parte del alumnado contribuyendo a buscar soluciones para, bueno, pues para cosas que estaban pasando y demás, de obras que ni siquiera eran de ellos ni de ellas. Entonces yo creo que, bueno, para mí la implicación del alumnado es muy, muy, muy buena. Claro, sí, Sonia. Me gustaría también agradecer, o sea, tener unas palabras para los equipos directivos de los diferentes centros que participamos, porque esta locura colectiva conlleva muchos apoyos y no siempre son igual de fáciles, y hay centros, yo en el mío, vamos, tengo un apoyo total por parte del equipo directivo y les parece fenomenal cualquier proyecto o iniciativa que un profe haga, ¿no? Pero no pasa en todos los centros, y creo que esto, bueno, que hay que decirlo, ¿no? Que muchas gracias a esos equipos directivos que nos dejan realizar nuestra labor artístico-educativa, que va en paralelo y sin ponernos trabas. Bueno, Arturo y Alex, al margen de lo que habéis hecho vosotros en el IES, ¿qué os ha llamado la atención de esta edición? Pues la verdad que a mí lo que más me ha llamado la atención de la exposición es la implicación de todo el alumnado, de todos los centros, de que son temas que tienen un mensaje muy, muy fuerte y muy contundente. Y luego cómo se lleva a cabo en la exposición eso, súper interesantes todos los proyectos, el de, por ejemplo, el de los alumnos de Sonia, que a mí me ha gustado mucho personalmente, y eso, y me parece que hubo mucha implicación y fue un trabajo muy, muy bueno al final. A mí también, y por parte de los grupos, que no era todo como un instituto y se limitaba solo al instituto. Éramos como Maceas, era un conjunto entero donde todo el mundo ayudaba a todos los institutos y todos. A mí me tocó ayudar también a colgar unos cuadros, que había problemas ahí y eso. Bien, bueno, se amplía hasta el 16 de mayo. Y está abierto a toda la gente interesada, ¿no? Esto sí, por la tarde. Como otras veces, ¿no? Por sí, la tarde. Por la tarde, de 5 a 7 o 7 y media, puede ir cualquier persona que esté interesada, y allí estaremos uno de los profes o de las profes del grupo de Arte en Red para poder hacer también un poco de visita guiada y explicar las obras. Muy bien. Bueno, vais a estar por allí, por lo tanto, seguro que es una forma de disfrutar de esta edición, ¿no? De Maceas, Camino. Sí, la verdad es que sí. Yo ya hoy por la mañana estaba desayunando pensando posibles temáticas para el año que viene. Creo que acabamos con mucha ilusión. Sí, con ganas de repetir. Vale. ¿Qué os ha llamado, al margen de vuestros proyectos, la atención? Bueno, a mí no voy a hablar en lo personal porque no sabría elegir uno, pero por ejemplo, pues mi alumnado ayer marchaba muy impactado con uno que era muy personal, que hablaba de los problemas con la alimentación, de los trastornos alimenticios. Era interactivo y tenían que tocar un botón que hacía relación a una frase con problemas alimenticios. Entonces iluminaba si tenía que ver con una dinámica buena en rojo, o sea, en verde, y si era negativo en rojo. Y esto les impactó un montón este proyecto. En mi caso, el conjunto. Yo creo que lo potente de Maceas es haber visto el tallerón desnudo, sin todas estas obras y con otros usos y funciones que se les dan durante el resto del curso académico, y llegar allí y ver todas las obras montadas y el diálogo entre los trabajos de los alumnos y alumnas de los institutos de Asturias que participan. Creo que es lo más interesante, y creo que de eso trata Maceas, ¿no? De esa red de trabajos, no como una obra aislada, sino como el conjunto de obras que nos hacen reflexionar
transformar, desde el impacto climático hasta algo más poético como lo que puede proponer el alumnado de Camino, hasta reinterpretaciones que son más plásticas o menos críticas a lo mejor, pero que al final todo suma, y entonces ese conjunto de obras creo que configuran una obra mayor, una obra total, que es la sensación que se pueden llevar las personas al recorrer, bueno, pues esta muestra de arte contemporáneo escolar que no tiene nada que envidiar a otras muestras de arte profesionales. Sonia. Pues cojo el hilo, porque para mí lo más impactante es ver el nivel de calidad que hay en esas obras, y si no decimos que están hechas por adolescentes, pues tú te creerías que son obras de artistas de reconocido prestigio. Entonces me parece increíble cómo llegan de la mano de su profesor o profesora de plástica, que creo que aquí hay que darles también pues unos aplausos, ¿no? Porque creo que lo que decía Camino no siempre es fácil, y yo creo que ellos alucinan un poco, nuestro alumnado, de vernos tan ilusionadas, ¿no? Sí. Cuando venga y si hacemos esto, y nos dicen, esta está loca, pero nuestra pasión, porque al final estamos transmitiendo esa pasión, hace que vengan de nuestra mano, y esa confianza del profesorado en el alumnado y del alumnado en el profesorado pues es fundamental. Y lo que te digo, yo voy a ver, bueno, pues todas las exposiciones de arte contemporáneo que puedo, y si me encontrara, no sé decirte, en el MUSAC, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, una obra de las que están en Maceas, yo no diría, esto es arte escolar. Así que me quedo con eso, con la calidad y con el nivel. Llegará, Sonia, llegará, desde luego. Camino Gutiérrez, muchas gracias. Gracias a ti. Elena Menéndez, muchas gracias. Gracias, Roberto. Sonia Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Alex de la Cruz, muchas gracias. Y Arturo Ezama, muchas gracias. Muchas gracias. Recordamos que el día 7, en Lata de Zinc, 7:30 de la tarde, inauguras tu expo, ¿vale? Gracias. Roberto. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar sobre la Fundación Marino Gutiérrez, fundación con sede en Langreo, que está a punto de entregar los premios en una gala que está prevista para el próximo día 9 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro de Langreo, Teatro José León del Estal. Nino Antuña es el director de la Fundación, comparte hoy conversación con nosotros. Nino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Buenos días, muchas gracias. Bien, ¿no? Gracias a ti por entrar. Tenemos que ir acostumbrándonos a lo de Teatro José León del Estal, ¿no? Sí, además es que te cuento una anécdota. Nosotros ya, claro, organizamos con mucho tiempo todo el tema de gráficas y demás y papelería, entonces nos cogió picambiados. Entonces tenemos todas las entradas y todas las invitaciones ya con el nuevo teatro de La Felguera, con lo cual ya no lo vamos a cambiar. Así que para el año que viene prometemos que pondremos José León del Estal. Bueno, es que la decisión fue, digamos, el otro día, ¿no? Yo creo que fue a principios de abril, a últimos de marzo, puede ser. Sí, entonces esto ya lo teníamos ya, claro. Es lo que primero, como ya tenemos la fecha, tenemos el número de entradas, tenemos tal, pues esto es lo que vamos adelantando siempre antes de que nos coja el tren. Que todo el mundo puede pensar qué difícil decisión tienen que tomar los jurados ante las candidaturas, pero lo de organizar una gala de esas características es complicado, para vosotros es complicado. Y tú lo sabes, porque además participaste muchos años en ello y demás. Pues bueno, pasa desde... Pues mira, el proceso empieza ya, nosotros el 9 de mayo acabamos, nos cogemos unos días de asueto, descansar un poco de la fundación y empezamos ya con las candidaturas, que por cierto, aprovecho estos micrófonos para decir a tus oyentes que cualquier persona puede presentar candidaturas a los 4 premios que tenemos. Es tan fácil como entrar en nuestra página web, ver las bases que colgaremos sobre junio y rellenar un impreso que tenemos. Después la información a que ellos quieran. Entonces tenemos un periodo hasta el 30 de noviembre que admitimos las candidaturas, a los diferentes premios y acabadas las candidaturas ya con anterioridad ya vamos configurando los jurados. Los jurados son 4. Para el especial la votación solamente es del patronato, es gente del patronato, y los otros 3 premios son gente ajena al patronato, es decir,
que están con nosotros muchos años, pero que no tiene nada que ver con el patronato, ni son patronos, ni colaboradores sí, pero patronos no son. Entonces se presentan las candidaturas, se las estudian y sobre últimos de enero tenemos una reunión que suele ser en el Palacio de las Nieves, que nos lo ceden. Reunimos a todos los jurados, 70 personas en el Palacio de las Nieves, y ahí ya fallan todos los premios. Y ahí, cuando acaba el fallo, ahí es donde empieza ya la labor de trabajo. Hay que hacer vídeos, hay que estar con ellos, hacer guiones, hacer fotos y todo el proceso que conlleva toda la organización que tú bien sabes. Hacer un guión, todo guionizado. Claro. Hablar con la gente que hace los escenarios, hablar con la gente de sonido, hablar con la gente de pantalla, y bueno, todo esto al final... Un curso acelerado. Un curso acelerado. Para gente que somos voluntarios, porque todos los que estamos en la fundación somos voluntarios. Vale. Bueno, repasamos, si te parece, los premios que vais a entregar el día 9, las distintas categorías. Algunos ya, bueno, pues son conocidos, otros, la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas puesto en contacto con alguno de los premiados, porque estuvieron aquí hace ya unas cuantas semanas las responsables de la asociación Abrazos Verdes, que han recibido el premio, van a recibir el premio de Valores Humanos y Bienestar Social. Son la primera asociación asturiana creada para dar apoyo a supervivientes en duelo por suicidio. Fue realmente una entrevista muy interesante la que tuvimos con ellas hace unas semanas ya, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, esta candidatura yo la conocí. Bueno, yo esta asociación la conocí hace como dos años o 3, al poco de iniciarse. Porque, a ver, desde la Fundación siempre estamos intentando captar candidaturas que sean desconocidas. Hombre, dimos premios a gente muy conocida, como Galván, como la Cruz Roja, todo eso. Pero después también cierta gente, hacer visualizar ciertos problemas, porque la Fundación en esto está muy comprometida, y buscar gente que trabaja y que ayuda a todo tipo de personas vulnerables, ¿no? Como puede ser la gente que sufrió un suicidio, que un familiar se le fue en este proceso. Y esta asociación, yo conocí a la presidenta hace 2 años y le comenté el proyecto del Premio de Valores Humanos. Y le costó, dice, para Nino, pero es que acabamos de empezar, somos muy nuevas. Entonces yo le comenté, joder, pues es un premio importante que os puede lanzar para que seáis más conocidas, para que el trabajo vuestro se vea recompensado, porque es un trabajo muy importante el que hacen ellas. Y efectivamente, cuando vine aquí, te lo conté y tú inmediatamente me dijiste, oye, quería hablar con ellas. Para ellas fue maravilloso el poder visualizar este problema que hay. Claro. Bueno, pues van a estar presentes, lógicamente, el día 9, ¿no? Para recibir este... Sí, está muy emocionada. Alba me comentó que estaba muy emocionada por el motivo que te comenté antes. Claro. Y por eso, porque para ellos, nosotros, gracias a Dios, pues bueno, tenemos bastante visualización de los premios, tanto vosotros como la televisión, pues nos da la Nueva España también, el comercio nos lanza los premios. Da cancha. Y para ella es muy importante. Claro. Desde luego que sí. Bueno, otra de las personas que estará en la gala será Paz González Mesa, que va a recibir el premio Verdes Valles Asturianos, un premio también muy guapo, ¿no? Muy bonito, porque además sabes tú, Pato, que es un premio que engloba muchas cosas, ¿no? Sí. Engloba desde un artesano hasta un cantante o hasta un grupo folclórico. Uh-huh. Y en el tema de Paz, sobre todo me hace mucha ilusión porque Paz, desde el pueblo donde vive ella, en Puerma, lo hace todo. Es decir, cría la oveja sialda, corta la lana, tiñe la lana con lo que tiene alrededor, y con esta lana después hace verdaderas maravillas. Hace unos chales y hace unas bufandas. Ahora está en un proyecto, me comentó, con una empresa, creo que es portuguesa, para un lanzamiento de unos playeros preciosos. Y después ella, el telar, tiene varios telares, unos centenario de hecho, y es una maravilla verla. Estar en el sitio donde viven ella y Xandru, en este complejo etnográfico que tiene de hórreo, casa, ovejines, prau, está muy bien, está muy guapo. Y claro, me hizo muchísima ilusión porque yo a Paz no la conocía.
Y la conocí. Te cayó bien, sí. Genial. Es encantadora. Genial, sí. Y bueno, es que estuvo aquí en el programa también, ¿no? Y me gusta mucho cómo cuenta lo que hace. La forma que tiene, esta tranquilidad, esta paz que te genera, ¿eh? Sí, desde luego. Estás en el ambiente que es donde estás encantado de la vida. Desde luego. Tomas un culetín de sidra de estas que Alexandro, que está de maravilla, con un poco queso. O sea que la visita... Yo la visita voy por la mañana, fui varias veces, voy por la mañana y salgo por la tarde. Claro. Entre que te cuentan una cosa, te cuentan anécdotas y que son muy agradables de visitar. Muy bien. Bueno, pues va a recibir también su premio, su galardón Verdes Valles Asturianos, en una categoría en la que, bueno, de los valores humanos y bienestar social está claro el objetivo, pero en este también, ¿no? En lo que se pretende premiar cada año, ¿no? Sí, y además te voy a decir una cosa, en este premio hay muchas candidaturas, por lo que te decía antes, porque es muy amplio. El abanico que tenemos es muy amplio, porque puede ser desde música hasta todo lo que es los artesanos, pues pueden ser de joyas, artesanos de azabache, artesanos de madera, en este caso artesanos de telares. Hay molinos de agua, cualquier actividad que sea asturiana entra ahí. Claro. Bien, otro de los premios, el de creación, promoción y desarrollo, que, si no me equivoco, ha recaído en Talleres Vicente Merino, ¿no? Sí, y además Langreano, de la zona, Langreano. Nos hizo mucha ilusión. Talleres Merino, un clásico, como se suele decir, ¿no? Sí, además un clásico porque yo a Vicente Merino, padre, que de los que viven ahora lo conozco mucho, y al hijo lo conocí. Y a la familia de Vicente Merino de Sama también la conocí, yo soy de La Felguera. Están abiertos todavía, ¿no? Sí, hombre, sí. Yo creo que se ve desde... Ellos tienen el taller en Barros. En Barros y se después ve perfectamente. Sí. Pasas en tren y lo ves, Talleres Merino. Talleres Merino, y después tienen también una sede o algo, lo tienen en Malnalón, algo tienen de eso. También. Y Talleres Merino es muy característico porque trabajaron siempre el metal. Y el metal es muy competitivo, muy complicado, pero lo bueno que tuvieron es que se innovaron, se adaptaron a las nuevas tecnologías perfectamente. De hecho, ahora es una empresa puntera en nuevas tecnologías. Al ser cuarta generación, Vicente Merino, hijo, debe tener unos 30 y pico años, pues claro, es un tío con formación que se metió de lleno en las nuevas, en todo lo que es la tecnología una innovación puntera. Brutal Exacto, que avanzó el sector. Claro. Exacto, con túneles de congelación y todo eso, que es lo que ahora está petando. Claro, es uno de esos talleres, o es un ejemplo de cómo de manera paralela al desarrollo de Duro Felguera, del sector metalúrgico en Langreo, se crearon un montón de empresas. Talleres Merino es una de esas que sigue trabajando. Efectivamente, claro, es que de la época que estamos hablando, pues la Felguera era muy industrial, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo siempre de la parada de autobús que decía esa mala capital, la Felguera industrial, aquel cobrador que había, pero es verdad, en la Felguera siempre hubo mucha industria. Eso casi requiere una pequeña discusión. Acabo de decir una cosa ahora que me van a matar, me van a matar, pero es verdad lo que decía el señor, sí. Yo lo pongo entre comillas, ¿vale? Y lo que te decía, entonces, la Felguera que ya era muy industrial. Entonces, paralelamente, lógico, las empresas auxiliares pues eran estas. ¿Qué pasó? Que Duro Felguera está como está, Nosa está como está, entonces esta gente o bien cerró o bien se tuvo que reinventar. Y esto fue una empresa de las que se reinventó perfectamente. Claro. Y luego el premio que mencionabas al inicio, en el que votáis, digamos, el patronato de la fundación, este año ha recaído en una empresa, una tecnológica que es Icertis. Icertis de Gijón, de aquí, del 96, que se creó en el 96, la creó Pablo Martín. Y es una empresa totalmente tecnológica, innovadora totalmente en el tema de inteligencia artificial, de Black Chow, de todo esto, y con sede en Gijón. Es decir, y yo hablando con Pablo, él está orgulloso de tener la sede en Gijón, porque además, él tuvo presiones y tuvo oportunidades de poder marchar de aquí, sobre todo cuando empezó con el tema de la bolsa y demás, y él dice que de Gijón, que no marcha, que está aquí. Es una empresa que está implantada en muchos países, tiene debe andar sobre 2.500 trabajadores, es decir, es una gran desconocida
yo por lo menos para mí era una gran desconocida hasta que no vi la candidatura y vi el potencial tan tremendo que tiene esta empresa. Claro. Una empresa tecnológica asturiana inmersa en muchos países del mundo. Claro. Y con un futuro muy prometedor. Dirías, Nino, que si cuando veamos esa fotografía de los premiados, de las premiadas en esta edición, en el fondo es un reflejo de la sociedad asturiana. Sí, podemos decir que sí. Podemos decir que es una tradición, pero llevada, una tradición como la que tiene Paz Mesa, pero con un toque muy actual de redes sociales, de moverse muy bien a ciertos niveles. Esto sí, está todo lo que es el pueblo asturiano solidario, voluntariado, como es Brazos Verdes, la innovación de Icertis y el saber y la capacidad de transformarnos en el siglo XXI como es Vicente Merino. Sí, perfectamente podría ser un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra sociedad actual, claro, y bien. De lo que queremos que siga siendo. Claro, pero no nos podemos quedar ahí, no solamente no nos podemos quedar en estos 4 premios, porque hay más premios, sí, también, claro, que representan el futuro, ¿no? El futuro. En esa foto de la que hablamos, que estará, por cierto, estará en el teatro. Estará Pablo U. Sí. Pablo U es estudiante del Colegio de Meres, que ganó el 23 concurso de redacción que tenemos de redacción literaria. Y que sí, estará ahí como futuro de todo, de futuro escritor o futuro ingeniero, futuro lo que sea, pero como futuro también de esta sociedad asturiana que tenemos. Claro, sí. Porque creo que desde el inicio, ¿no?, de la fundación se venía convocando se viene convocando este premio, ¿no?, para escolares. Mira, la fundación, el primer premio Marino fue en el 96, es decir, el 98. Marino murió en el 96, entonces un grupo de gente, encabezado por Charo, su viuda, pues decidió crear una fundación, crear un grupo o crear un premio, institucionalizar un premio para que los valores de la persona esta que estamos hablando no se perdieran. Entonces se crearon los premios Marino Gutiérrez del 98. En el 2000 se pensó hacer una fundación y a partir en el 2000 y a los 2 años, al año siguiente se creó el premio del concurso de redacción. El concurso de redacción prácticamente desde el inicio. Estamos teniendo ahora un pequeño bajón, y te lo comenté, me parece, la última vez que estuve aquí contigo, un pequeño bajón porque bajan los trabajos presentados. Nosotros lo que hacemos una convocatoria a todos los colegios. Nosotros enviamos la convocatoria a los colegios. Entonces, quería hacer un llamamiento a la gente, a los profesores de lengua, que hagan un esfuerzo por no perder este concurso, porque presenten, porque incentiven a la gente joven a que escriba, a que piense, a que redacte. Es una redacción de 1 hoja y media, 2 hojas, no más, y que lo hagan por el bien de ellos, porque que sepan redactar. Y estamos teniendo un bajón importante, y este año queremos ampliar a críos hasta 2º de bachiller, porque el premio solamente era 3º y 4º de la ESO. Entonces nos está quedando un poco corto a la hora de recibir trabajos. Entonces lo ampliamos este año que viene, que empieza ahora, lo ampliamos a 2º de bachiller. Y yo lo que quiero, y llamo desde aquí a que la gente participe, que los profesores se involucren, porque es un concurso muy bonito, los críos lo pasan muy bien, es un reconocimiento que se da en público, en el propio teatro, con todos los otros premiados, y después que tiene un aliciente importante que son 600 euros. Que es importante premio, también, claro, para ellos. Sí, y entonces luego aprovecho esto que estoy delante ahora de los micrófonos estos para hacer el llamamiento. Es lo que tienes que hacer, entre otras cosas. Claro, ¿no? Está claro. Porque además creo que en algunas ocasiones se llegó a editar, ¿no? A hacer un... No, se edita siempre un libro. ¿No? Nosotros llevamos, en colaboración con Santillana, que leo, editamos un libro con los 10 finalistas. Vale. Nosotros cogemos 10 finalistas que forman parte del volumen de cada año. Exacto, y tenemos un libro que se edita muy bonito con la foto de él, lógicamente, porque así se refleja, que da para siempre. No, está claro. De hecho, hacemos una tirada de 500 libros, me parece, o por ahí, que repartimos entre amigos de ellos, le enviamos a algún instituto,
sobre todo los que son finalistas, claro. Bibliotecas y todo eso. Qué bien. Bueno, pues con todo esto se monta una gala, que Se será monta la dentro gala del de 9. nada, que está ahí dentro de 10 días, ¿no? Se Poco monta más. la gala del 9. El 9 estaremos en La Felguera a las 7 de la tarde en el Nuevo Teatro de La Felguera, José León del Estal, y ahí sobre hora y media emitiremos la gala. Se caracteriza por unos vídeos que se hacen muy personalizados, los hacemos nosotros De cada premiado, donde sacamos lo que más nos gusta de cada uno y lo editamos en 6 minutos. Unas breves palabras de los invitados de agradecimiento. Después, como siempre, las personas institucionales dan un discursín pequeñín, no mucho, y después vamos a donde tenemos el busto de Marino, al Parque Dolores Duro, y hacemos un homenaje a Marino, al busto, y después vamos a tomar un vino al Angortel. Y como se suele decir, se abre la convocatoria del año 2025, ¿no? Y que vuelvo a decir que cualquier persona puede presentar una candidatura a los 4 premios. Estaríamos encantados de tener cuantas más candidaturas mejor, porque mejor serían los premiados. Claro, porque a más candidatura, más deliberación del jurado, más trabajo para el jurado. No obstante, tú sabes que hay gente, conoces a gente del jurado que dice... No, es complicado de decidir, porque son muy buenas candidaturas. Claro que es complicado. Sí. Porque efectivamente se presentan candidaturas muy buenas. Sí, entre 15, y hay gente que se le ocurra mucho, si me permites la expresión. Y hay gente después que lee las candidaturas y lucha por ellas. Bueno, lógico. Claro. A eso van. Bueno, pues Nino Antuña, director de la Fundación Marino Gutiérrez, muchas gracias por acercarte siempre. Una vez más. Que vaya todo bien, que irá, porque hay mucho trabajo detrás y por lo tanto eso siempre es buena señal, ¿no? Sí. Así que saldrá todo perfecto el próximo día 9. Muchas gracias, Nino. Gracias a ti. Hasta Saludos. cuando quieras, Roberto. Gracias. Hoy cerramos el recorrido de Asturias al Día charlando con la escritora Reyes Monforte, porque esta tarde va a presentar a las 7 en la Escuela de Comercio, un acto organizado por el Ateneo Jovellanos y el Aula Cultural del Comercio, su última novela, que se titula La Diva. Mañana la va a presentar también en la librería Cervantes a partir de las 7 de la tarde en Oviedo. Reyes Monforte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Buenos muy bien, días. encantada de verte ya personalmente, ya, por fin. De ponernos caras, ¿no? Después de muchas conversaciones telefónicas y claro. entrevistas telefónicas. Sí. Bueno, pues muy bien, es un gran momento, ¿no? Un gran momento. El ponernos... Estamos viviendo un gran momento en un momento histórico. Sí, porque todo junto. Todo junto, porque, claro, hoy por la mañana me entraron dudas. Digo, el apagón, Reyes, ¿llegaría a Gijón? Llegué a Gijón, fíjate, aterricé cuando... Pues yo aterricé a las 12:50 y creo que el apagón fue a las 12:30. Sí. Así que de milagro no sigo dando vueltas por el espacio. Bueno, contaban, claro, yo es que como no soy muy técnico en esto de los aviones, pero contaban que los aviones no iban a tener, de hecho no se suspendieron muchos vuelos en realidad para el volumen de vuelos que hay, ¿no? Gracias a Dios, porque si llego a venir en tren, imagínate, no llego. En tren no llegas. Bueno, llegas a Asturias una vez más para presentar la Diva. Yo ya sé que es inevitable que vengas, ¿no? A presentar. Por ¿Te supuesto. gusta mucho venir a Asturias? Yo creo que publico el libro para venir a Asturias. Es una excusa perfecta para poder pasar aquí. Pero paso muchos días. Veranos aquí, lo que También. pasa es que no vengo en los medios, pero paso muchos, sí, a mí me encanta. Sí, además tengo grandes amigos aquí. Una relación antigua con Asturias. Sí. Viene muy de lejos y muy de largo, sí. Claro, muy bien. Y que es maravillosa, claro. Desde luego que sí. Bueno, pues hoy por la tarde en la Escuela de Comercio con el Ateneo Jovellanos y mañana en la librería Cervantes. En ambos casos también es donde habitualmente vienes a presentar, ¿no? En la librería y con el Ateneo, ¿no? Suele ser, porque además pues los compañeros del comercio lo organizan, el aula de cultura y lo hacen muy bien, la verdad, y nada, todo estupendo, yo encantada. Vale.
¿Estás contenta? Muy contenta. ¿Con la diva? Con Sí. la diva, ¿no? Con la diva, ¿no? Muy contenta porque me ha dado la oportunidad primero de conocer a un personaje que parece más de novela y de ficción que un personaje real, y doblemente contenta porque esta mujer fue la mujer más famosa del siglo XIX, la que más titulares de prensa acaparaba, la soprano mejor pagada de la historia, y se llama Adelina Patti, la conocemos muy poquito y además es española, nació en España, Claro. en una pensión de la calle Fuencarral de Madrid. Es sorprendente que no la conozcamos. Hubo una placa, ¿no? En su día. Sí, en el número 6 de la calle Fuencarral había una placa, lo que pasa que hoy en día se está reformando la fachada del edificio. La han quitado y supongo que la volverán a poner, porque es que Adelina Patti tiene calles en casi todos los países del mundo, todas las ciudades del mundo. En Latinoamérica tiene y mucho, porque fue y triunfó también mucho. Claro. Así que espero que empecemos a reconocerla. De familia italiana, sus Sí. padres también eran, bueno, Adelina era cantante Sí, de sí. ópera, sus padres también venían de ese Ujú. mundo, ¿no? Sí. De hecho, estaban de gira en España, ¿no? Exactamente, su madre estaba de gira, estaba actuando en el Teatro Circo de Madrid, y de hecho la leyenda que muchos siguen dando por hecho y por verdadera, pero no lo es que Adelina Patti nació en el escenario del Teatro Circo mientras su madre cantaba la ópera Norma. No era cierto, nació en una casa de huéspedes, pero ella, aconsejada por su gran amigo Rossini, nunca desmintió esa leyenda, porque eso engrandecía su condición de diva. Igual que cuando decían que todas las mañanas, para conservar la portentosa voz que tenía, que para que se hagan una idea los oyentes, era mucho más que la Calas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, corría la leyenda de que se comía cada mañana un sándwich con 12 lenguas de canarios. Bueno, tampoco era verdad, pero eso, insisto, seguía alimentando su condición de diva. Claro, porque Adelina fue toda una adelantada a su tiempo, entre otras cosas porque no sé si se puede decir así, ¿no? Es la inventora del fenómeno fan. Totalmente. Alimentaba continuamente Sí. su personaje, ¿no? Sí, había filas de admiradores en la puerta iba a decir de su casa, pero no era una casa, era una mansión. Luego finalmente fue un castillo, el castillo más grande de Gales, pero para besar únicamente el felpudo de Adelina Patti. O, por ejemplo, los admiradores desenganchaban los caballos del carruaje donde viajaba para ser ellos los que la llevaran al hotel o a la residencia donde estuviera. Sí, fue la primera en muchas cosas. Fue la primera gran diva de la historia de la música y de la historia de la ópera. Fue la soprano mejor pagada, aún a día de hoy sigue siendo la mejor pagada, con diferencias de inflaciones y demás, pero me hizo gracia el otro día que unos compañeros pusieron el título de ni Taylor Swift ni Beyoncé, Adelina Patti fue la mejor pagada. Claro, o sigue siendo a día de hoy la mejor pagada. Fue precursora en muchas cosas, incluso en la publicidad, en prestar su nombre y su imagen para anunciar una marca de chocolate o unos puros habanos, una crema que se sigue vendiendo mucho en Latinoamérica. Aquí lamentablemente no la podemos conseguir, pero se llama crema rosada de Adelina Patti, y como ella siempre aparentaba 20 o 30 años menos, porque era pequeñito y era así muy, muy guapa, pues se vendía muy bien y se sigue vendiendo muy bien. Lo que pasa es que aquí no podemos conseguirla, pero en cuanto vaya a Latinoamérica me agencio yo una crema Adelina Patti. Creo que vas a tener que traerte casi una Unas caja. cuantas, Porque el otro día te vino un programa de televisión donde te pedían la Sí, exactamente. la Casi crema, hice ¿no? yo el llamamiento, digo, Sí, aprovechando que esto seguramente lo verán en Latinoamérica, por favor que nos manden algo. Pero sí fue precursora en muchas cosas, y sobre todo, no olvidemos que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, plena época victoriana, con una moral estricta, en fin, bastante subrayable. Y ella, mientras las mujeres pues no trabajaban, no salían de casa, asistían a bailes, bebían una copita de champán y poco más, ella recorría el mundo y llenaba teatros y se hacía respetar, que era lo más difícil en los teatros, en los despachos de los directores, porque como muy bien le dijo su madrina Marieta Alboni, que era una contralto muy famosa, que fue la que inauguró, por cierto, el Teatro Real de Madrid en 1850, le dijo: mira, los empresarios de teatro y sobre todo de la ópera son hombres,
y van a ver en tu condición de mujer una excusa para pagarte menos. Así que no lo permitas, tú exiges ser bien pagada y si quieren la mejor voz, pues tendrán que pagarla. Claro. Y fue la mejor pagada más allá de Caruso y más allá de todos los del momento. De hecho, yo comencé estos días a leer el libro, estoy ahora en ese momento en el que va a reivindicar a su padre y a su cuñado, Sí. que su nombre tiene que estar el primero en el cartel Y en letras más grandes. y en letras más grandes y a ver lo de la pasta. Sí, sí, ¿Cómo exactamente. va, no? Y eso yo creo que tenía 12 años, 12 o años, 13 creo, sí, sí, años, sí. porque ella fue niña prodigio, ella debutó con 8 años en un teatro de Broadway y además ahí tuvo su primer brote de divismo porque dijo que si no le regalaran una muñeca ya no salía a cantar. Y estaban esperando casi 4.000 personas. Y hasta que no le regaló precisamente su madrina, Marieta Alboni, una muñeca Henriette que conservó hasta la muerte, por cierto, pues no salió a cantar y su padre tuvo que subirla encima de una mesa porque era muy pequeñita y la gente no le veía. Pero sí, ella exigía, ella enseguida entendió, fíjate, con 12 años, que ella era la que llenaba los teatros, no el pianista que la acompañaba ni el violinista que también la acompañaba, no Que era ya eran ella. famosos, ¿no? También. Sí, que ya eran, bueno, más famosos Más incluso famosos. que ella, con 12 años. Pero, claro, la gente acudía a ver a la niña prodigio de la ópera y que tenía una voz portentosa. Y además muchos temían, especialmente su cuñado, que cuando llegara la adolescencia, ya sabes que la voz a casi todos nos cambia. Sí. Y estaban muy preocupados porque decían, claro, es que es una mina de oro lo de esta niña, porque de la niña vivía toda la familia y casi el vecindario. Y estaban muy preocupados. Y ella estaba convencida de que no, de que su voz no iba a cambiar. Y que Y no no iba a cambió, cambiar. ¿no? Y no cambió. A los, y no a cambió. los 70 y... Pues sí, murió, Sí, fíjate, nació en 1843 y murió en 1919, o sea, a los 76 años. Para aquella época, hoy en día 76 años, si estás bien, estás Es una estupendo. buena, sí. Pero en aquella época, 1919, no era muy común. Y además, fíjate, porque ella no era partidaria de grabar discos. Ella decía que la ópera se tenía que escuchar en los teatros de la ópera, ¿no? Sí. Bueno, como pensábamos todos hasta que se juntaron Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo, ¿no? Y al final, bueno, la convencieron con un cheque, por supuesto, porque ella preguntó, vale, muy bien, lo hago, pero ¿cuánto cobró Caruso? Que es el que más ha cobrado. Le dijeron, pues tanto. Y ella dijo su frase favorita, pues yo el doble. Claro. y dejó grabados 2 discos con 10 canciones cada uno. Lo que pasa que, bueno, se han perdido, la calidad no es muy buena, pero bueno, hay algo de Pero Adriana llegó a Patti. grabar. ¿no? Llegó a grabar. De hecho, el libro empieza contando, yo creo que el primer cuentas en esa introducción esto que nos estás contando ahora, ¿no? De cómo grabó, porque están en un castillo en Gales, el mayor de Gales, como dices. Y el más embrujado, porque el más dicen que se aparece. Al que tú llegas un día y te encuentras con esta historia, ¿no? Sí, yo llego de casualidad. De hecho, yo no pensaba... Yo estaba de vacaciones en el Reino Unido y me alquilé un coche para dar una vuelta por Gales y allí una encargada de un establecimiento me dijo, ¿son ustedes españoles? Pues vendrán a ver el castillo de la gran diva de la ópera, que además era española, era madrileña. Y yo no sabía de quién me hablaba. Y me acerqué al castillo y ya conocí la historia y ya me pareció una mujer tan excesiva en todo, para lo bueno y para lo malo, que digo, bueno, esto va a ser la próxima novela. Claro, bueno, que ya está aquí, La Diva, que presentas hoy por la tarde en la Escuela de Comercio y mañana a las 7 en la librería Cervantes. Claro, si repasamos tu bibliografía, hay siempre mujeres. Sí. Hay siempre mujeres protagonistas, es verdad. Y no mujeres comunes, mujeres con mucha historia que contar, ¿no? Sí, yo cada vez que termino de escribir un libro digo, qué vida más aburrida llevo. No he hecho nada, no he participado no soy espía, no soy diva, esto es un desastre. ¿Condesa? Condesa maldita tampoco soy, vamos, ni maldita ni no maldita, no soy. Bueno, soy reina, vale. Reyes hay, bien, por 2, bien. Pero la verdad es que sí, este es mi libro número 11 y todos protagonizados por mujeres, pero ¿no crees que es algo premeditado? Que ahora está muy de moda escribir sobre mujeres, hablar de mujeres. Cuando yo empecé no lo estaba tanto, claro. Pero no es...
no es algo premeditado. Yo voy buscando buenas historias que merezcan ser contadas, que merezcan ser leídas, que me revuelvan a mí cosas por dentro, que me aporten y que también hagan lo propio con el lector. Y la verdad es que ha dado la casualidad que siempre esas historias estaban protagonizadas por mujeres. Yo creo que como escribo novela histórica, en aquella época cualquier historia de mujer que haya sido significativa merece la pena conocerla porque, claro, ellas tenían que llegar más lejos, no es como ahora. Bueno, que ahora también queda, pero no como antes. Tenían que esforzarse más, tenían que ir más allá, tenían que ser más excesivas, ser más todo para, bueno, despuntar un poquito. Claro, desde luego. En el caso de Adelina Patti, bueno, todo un carácter. Todo un carácter. Todo un carácter, pero sí, ya desde sus 8 años, desde lo que contabas de cómo se estrena cantando en Brooklyn, pero cómo se manejaba, ¿no? Cómo manejaba su carrera. Su carrera, su vida y sus relaciones, porque es que hay que contar, yo siempre doy algunos nombres para que pongamos en valor a Adelina Patti. Adelina Patti aparece en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, la quiso incluir porque era un gran admirador. Tolstoy en Ana Karenina también incluyó a Adelina Patti en sus páginas, o Emil Zola en Nana. Era la soprano favorita de la reina Victoria. Y amiga, ¿no? Y amiga, muy amiga. De hecho, cuando ella se casó por tercera vez con su tercer marido, que era 27 años menor que ella, porque Adelina Patti no solo fue conocida por su gran voz, sino por su escandalosa vida privada. Bueno, pues cuando se casó con su tercer y último marido, el marido era 27 años menor que ella. Y esto fue en 1899, era un escándalo. Y muchos periódicos dijeron, va a matar a su gran amiga, la reina Victoria, de un disgusto. Y efectivamente murió a los pocos meses la reina Victoria. Pero todo el mundo quería a la Patti, como la llamaban, porque Rossini dijo, ya te has ganado el derecho de de que te conozcan con el artículo y tu apellido. Rossini le decía que era la voz del paraíso, Verdi decía que era la mejor cantante de la historia, sin importarle las que vinieran después. Charles Dickens estuvo en su debut en el Covent Garden, su debut europeo, y dijo que lo de Adelina Patti no tenía precedentes. Pérez Galdós escribió un artículo que en su día fue muy polémico porque, claro, criticaba un poco el alto caché que cobraba Adelina Patti, pero reconocía al final que ganaba cada peseta que cobraba. Y es cierto que ella ganaba mucho, pero hacía ganar mucho más a los empresarios, porque los empresarios la pagaban una barbaridad, pero bueno, recogían mucho más en taquilla. Es decir, que todo el mundo la quería, todo el mundo la adoraba. Bueno, y por ejemplo, el príncipe de Gales, con el que tuvo, parece ser un romance clandestino, pero que al final se supo, pues también le ayudó mucho además y la tenía mucho cariño, era un huésped habitual en su castillo. El zar Alejandro II también, además la colmaba de joyas, porque en aquella época regalaban muchas joyas a la soprano, y de hecho Adelina Patti siempre rivalizaba con la reina Victoria para ver quién de las dos tenía la mejor colección de joyas. Claro. Bueno, uno de los personajes del Fantasma de la Ópera está inspirado en ella, ¿no? Sí. Carlota, la diva caprichosa, la egocéntrica, poderosa, pues el autor del Fantasma de la Ópera se inspiró en ella para hacer esta diva. Sí, ya te digo que estaba absolutamente en todos los lugares y en todos los reinos, en todos los palacios, y también tenía muy buena relación además con el pueblo, la adoraba. Se cuenta en la novela un encuentro que tuvo con una de las lavanderas del lavadero imperial de Madrid, que bueno, dio la casualidad que su abuela había ayudado a la madre de Adelina Patti a dar a luz a la propia Adelina Patti. Y bueno, ahí hay una conexión muy especial, sobre todo porque cuando en ese momento se fue de España después de cantar, pues Madrid se vio afectada por un gran huracán que dejó varios muertos, y casi todos en el lavadero imperial. Y ella siempre se quedó con la cosa de si esa lavandera que había conocido pues había fallecido, ¿no? Claro. Bueno, cuentas en la diva que su voz, no sé si se ha repetido, no sé si alguien ha llegado a ese nivel. Hay un detalle que es muy, para mí, bueno, me lo explicas muy bien, ¿no? Cómo es la F, la nota más alta. Más alta, sí.
que no sé si hay más gente que lo haya conseguido, supongo que sí, ¿no? Pues no lo sé, porque no suelen, aunque lo consigan, no suelen hacerlo mucho, porque te estropea mucho la voz. Y es lo que le decía el padre a Adelina. Porque ella abusaba, ¿no? Ella abusaba, porque además nació con ese don. Porque a los 5 años su madre la descubrió cantando para sus muñecas, las organizó, ¿no?, en un semicírculo en casa. Y la madre, fíjate, creyó que era una compañera de teatro que había venido a su casa y estaba cantando para la niña, y era la niña. O sea, la niña repetía todo, tenía muy buen oído y sin estudiar ni nada, hacía unos trinos y tenía unos matices aterciopelados en la voz, unos gorjeos impresionantes. Es decir, que ni siquiera estudió, tenía la voz que tenía como un don, porque nadie se preocupó de enseñarla, aunque luego ya sí, imperfeccionó y demás. Y le salía esa F alta muy, pues de una manera muy sencilla. Yo siempre pongo el ejemplo de, es como si cuando cantaba Frank Sinatra llegaba a esas alturas y además lo hacía sin esfuerzo, sin desgañitarse ni nada de eso. Pues Adelina Patti debió ser igual. Claro. Y su padre le dijo, mira, nacemos con un número de notas en nuestra garganta, si las desperdicias te vas a quedar sin ellas y es una pena. O guárdalas para el teatro. Claro. Y de hecho ella, cuando le pedían que cantara y no estaba en el teatro, ella no cantaba. Con mucho, en alguna fiesta en su casa con amigos podía cantar, pero no era muy partidaria de cantar fuera del teatro. Desde luego. Claro, y ya desde pequeña, que lo cuentas muy bien, haciendo giras, la primera gira por Estados Unidos, ¿no? De 4 años, ¿no? Sí, y por Cuba, Puerto Rico. Sí, que ahí además es Europa, donde creyó enamorarse por primera vez, que luego era una tontería. Estoy en ese momento. Pues entonces no te digo nada, por si acaso. Estoy en ese momento. Pero me encantó la carta que escribió, ¿eh? Ah, sí. Esa carta es real, por cierto, no es invención mía, ¿eh? Claro. Se guarda esa carta. Sí. Adelina Patti además tuvo lo que te comentaba antes, tuvo una vida privada muy polémica, porque se casó 3 veces. La primera vez con el marqués de Cox, que era caballerizo del emperador Napoleón III, y es el que le organizaba las fiestas a Eugenia de Montijo. Y Adelina y Eugenia de Montijo eran muy amigas, y actuó un poquito de Celestina, pero fue un desastre. Terminó en divorcio ese matrimonio, y además fue la primera vez en la historia que una mujer tuvo que dar la mitad de su patrimonio a un hombre, cuando realmente suele ser, incluso a día de hoy, al contrario. Claro. Y estuvo a punto de meterla en la cárcel porque le fue infiel. Y estuvo a punto de denunciar a Adelina Patti por adúltera, pero bueno, al final le aconsejaron que no. Y se casó con su segundo marido, que era un compañero de reparto, Ernest Nicolini. Protagonizaron el mayor escándalo que se recuerda en el mundo de la ópera, porque claro, ellos representaban Romeo y Julieta. Y claro, eso era un morbo no solo para la prensa, sino para el público. Y además es curioso porque el marqués se enteró de que su mujer le estaba siendo infiel porque recibió una serie de anónimos, en los que le decía, cuente usted los besos que se dan esta parejita en la escena del balcón de Romeo y Julieta y a ver qué me cuenta luego. Y claro, se daban el doble de lo que pedía el libreto. Hijo, me la están pegando. Sí. Y la tercera vez se casó con lo que te comentaba antes, con este hombre que era un varón y que era 27 años menor que ella. Y con el que estuvo 20 años, por cierto. O sea, no fue un capricho ni nada de eso, pero se casó a los 6 meses de enviudar. Además, se enfadó un poco con su segundo marido porque no le dejó nada en el testamento. Que tampoco le hacía falta porque ella millonaria perdida, pero bueno, le sentó fatal. Bueno, ¿cómo fue tu trabajo de investigación para construir esta historia, para construir la diva? Porque entiendo que hay documentación, murió en el año 19, ¿no? 1919, quiero decir que hay fotografías, hay material, ¿no? ¿Fue más fácil que en otras ocasiones? Bueno, yo disfruto mucho el proceso de documentación. Yo creo que es por mi vena de periodistas. Siempre me gusta mucho porque es como si te dieran un puzzle de 10.000 piezas y los vas juntando tú, ¿no? Al principio dices, no voy a ser capaz de formar aquí una imagen, pero luego cada pieza encaja. Y la verdad es que, hombre, teniendo en cuenta que fue la mujer que más salió en prensa en el siglo XIX, pues eso ayuda bastante. Pero claro, no siempre lo que sale en prensa es cierto. Pero me lo he pasado muy bien. He recurrido a distintas fuentes bibliográficas, todas están en el libro, pero hay bastante de Adelina Patti. ¿Controlabas algo de ópera? A mí me gusta mucho la ópera. De hecho, yo voy mucho a la ópera, no solo en España, sino que pues, voy a Viena, voy a la Scala de Milán, voy a Venecia. Y no conocía a Adelina Patti. Tengo que reconocerlo, no la conocía.
No la conocía y es increíble porque, insisto, fue la mujer más famosa del siglo XIX. Entonces, o bien tenemos una memoria muy cortoplacista y nos acordamos de lo que sucedió ayer, pero ya de lo que sucedió hace 6 meses ya no nos acordamos ni de lo bueno ni de lo malo. Claro. Y yo creo que, bueno, es una gran oportunidad para conocer a una de las grandes de nuestra historia, además. Desde luego, digo porque sí he visto fotos, porque bueno, rastreas y encuentras fotos, ¿no?, en internet, pero la portada me parece muy tiene ese punto de altivez, ¿no? Sí, claro. Tiene ese punto de diva, ¿no? De diva. La portada además la ha hecho un ilustrador francés y estamos muy contentos con la portada. Fíjate que mis portadas siempre suelen ser de fotografías y demás, pero esta vez es una ilustración y yo creo que ha dado... Además, el ilustrador sí que conocía a Adelina Patti. Pues. Conocía su música, conocía su voz y conocía su historia, con lo cual quizá ha quedado mejor por eso. Claro. Bueno, ya nos decías al inicio que estás contenta. Está funcionando bien porque el libro prácticamente... Bien, de nada, de marzo, por ahí. Salió el 3 de abril, o el 7 de abril, ya no me acuerdo, pero nada, unas semanas, lleva 2 o 3 semanas. Sí. O sea que es una de tus primeras presentaciones, esta de... Sí, de Gijón, prácticamente sí, he hecho alguna más, porque ya sabes que en cuanto sacas un libro te recorres España, aunque no haya luz, tú te la recorres, pero bien, estamos muy contentos, la verdad es que está funcionando, a la gente le está llamando mucho la atención además y bueno, es de agradecer, y los medios además siempre os portáis. Sí, es un buen momento, ¿no? El de las presentaciones, ¿no? Yo disfruto mucho, fíjate, algunos compañeros míos me dicen, ay, es que esto de hacer promoción a mí no me gusta nada, tener que ir a radios, a televisiones, hablar con periodistas, dicen ellos, pero a mí me gusta mucho y sobre todo yo lo disfruto mucho en la radio, porque yo, como bien sabes, estuve casi 20 años en radio y cada vez que veo un micrófono y una emisora y unos auriculares me vuelvo loca. De hecho, porque lo primero que has hecho ha sido colocarte los auriculares, ¿no? Sí, claro. Y eso se nota mucho entre la gente de, de radio, ¿no? O sea, no me importa despeinarme, porque muchos dicen, no me lo pongo, que me despeino. Bueno, claro. Bueno, quiero decir que ahora, a partir de ahora, pues estás de promoción. Sirve también, Reyes, es un momento también de cierta relajación, quiero decir, bueno, de desprenderte un poco de todo el trabajo que te ha llevado a hacer la diva. Bueno, sí, relajación. Yo la verdad, si quieres que te diga la verdad, no me estreso casi nunca. No va bien para la salud. Y yo me lo paso muy bien documentándome, yo me lo paso muy bien escribiendo y disfruto mucho haciendo la promoción. Pero te diré que yo ya estoy escribiendo el siguiente, que saldrá el año que viene, porque ahora vamos a libro por año. Bueno, prácticamente, hasta que nos muramos. Sí. Pero yo disfruto mucho, la verdad es que tengo mucha suerte de trabajar en algo que me gusta mucho, con lo cual no me quejo para nada. Claro. ¿Otra mujer? Otra mujer, digo, la de... Bueno, pues ya vendré a contarte. Ya vendrás a contarnos. Lo tenemos que dejar aquí. Recordamos que esta tarde a las 7 estarás en la Escuela de Comercio en Gijón, presentando la diva. Mañana, a la misma hora, estarás en la librería Cervantes de Oviedo. Te agradecemos mucho que hayas compartido este rato con nosotros. Reyes, muchas gracias. Muchas gracias a ti y encantada de charlar contigo como siempre. Mucha suerte, gracias. Y a todos ustedes, cerramos hoy Asturias al Día. Disfruten de este martes, mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias, buen día.